Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los tres futbolistas que en este momento están jugando el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina, que en el corto plazo van a ser convocados por Lionel Scaloni para formar parte del combinado mayor. El equipo dirigido por Diego Placente está llevando a cabo una muy buena participación en Venezuela y estará disputando seguramente a mitad de año el Mundial de la categoría en territorio chileno. Lionel Scaloni, si bien no está presente mirando en vivo el torneo, sí lo observa cada vez que Argentina juega partidos y junto con el resto de su cuerpo técnico obviamente ya saben perfectamente quiénes serán los jugadores a convocar en el corto plazo, quiénes tendrán que esperar un poco más y quiénes en definitiva quizás tengan oportunidades bastante más adelante. El DT también sabe perfectamente que de cara a lo que será el Mundial del 2026 quiere que la lista esté conformada por aquellos futbolistas que tengan continuidad y regularidad en sus respectivos equipos, pero a su vez también quiere que todos al menos hayan tenido previamente alguna chance en la selección argentina. No quiere convocar para el Mundial a un chico que esté dando sus primeros pasos en el combinado mayor. Y teniendo en cuenta que sobre finales de este año va a haber partidos amistosos, es muy probable que en algunas de esas fechas FIFA el DT cite a alguno de los tres jugadores que voy a estar mencionando en este video. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el jugador que ya ha formado parte de la selección mayor y que de hecho más oportunidades parecería que va a tener a lo largo de este año, porque no descarto que en la fecha FIFA de marzo sea convocado por el entrenador, teniendo en cuenta que los futbolistas con los que compite en su posición dentro del campo de juego no están pasando ni el mejor momento futbolístico y algunos ni siquiera están jugando en sus respectivos clubes. Julio Soler es un lateral izquierdo que ya desde hace tiempo viene siendo seguido de cerca por Lionel Scaloni, que fue convocado en la fecha FIFA de octubre del año pasado. En ese entonces había sido citado a última hora debido a la gran cantidad de bajas que había tenido la selección. Es verdad que no entró ni un minuto, ni contra Venezuela ni contra Bolivia, pero estuvo en el banco de los suplentes en los dos partidos. Y hago hincapié en esto porque normalmente los chicos que son convocados para acompañar a la selección mayor, normalmente ni siquiera van al banco de relevos, que forman parte de los entrenamientos para que se vayan aclimatando a lo que es formar parte de la selección argentina, pero normalmente ni siquiera van al banco, y en el caso de Julio Soler terminó estando sentado entre los relevos en los dos partidos. Por lo pronto en este último mercado de pase dio un salto más que interesante en lo que respecta a su carrera profesional, porque fue transferido de Lanús, equipo argentino, al Bournemouth de Inglaterra, es decir, va a estar en la Premier League en lo que resta de esta temporada al menos, y habrá que ver qué es lo que sucede con él en el combinado nacional argentino. Por lo pronto hay que tener en cuenta que su competencia en el lateral izquierdo le jugará una pasada favorable, teniendo en cuenta que Marcos Acuña en River no está teniendo el mejor rendimiento, que Nicolás Tagliafico en el Olympique de Lyon no está teniendo el mejor rendimiento. Estamos hablando de los dos jugadores que han sido habituales en el costado izquierdo de la defensa por parte del entrenador en los últimos años, y si a eso le sumamos a que Valentín Barco tuvo que ser transferido de Sevilla al Racing de Estrasburgo de Francia porque tampoco estaba sumando minutos. Barco era uno de los jugadores que más cerca estaba de competir por este puesto, teniendo en cuenta que había formado parte de la lista preliminar de la Copa América. Lamentablemente fue uno de esos tres nombres que se terminó quedando afuera, pero era un jugador que Scaloni tenía ahí en la puerta de la convocatoria como para ser el tercer lateral izquierdo de la plantilla. Sin embargo, terminó teniendo un retroceso importante en su carrera, y es ahí donde aparece Julio Soler como para que hoy ya podamos estar hablando de que si durante este próximo año y medio su rendimiento en el Bournemouth es acompañado por buenos niveles el tiempo que le toque jugar en la selección argentina mayor, y yo no descarto que vaya a formar parte del Mundial del 2026. De hecho, es muy probable. También hay que tener en cuenta que Tagliafico y Acuña son dos jugadores que ya tienen más de 30 años, y no sé si Scaloni va a querer llevar a dos marcadores de punta zurdos de esas características en lo que respecta a la edad. Me parece que a lo mejor puede llevar a uno, pero después el otro a lo mejor termina siendo un tanto más joven. Repito, igual Soler tiene que estar jugando en el Bournemouth, tiene que tener continuidad en su equipo, porque es uno de los puntos que le ha dado el entrenador, no solamente a él, sino también a todos los jugadores de la selección argentina, para formar parte justamente de la albiceleste en el corto plazo. Pero hay que decir que hasta ahora su carrera futbolística viene derecho, como él mismo lo pensaba. Fue también de las figuras de Argentina en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024,
y en este Sudamericano Sub-20 también está teniendo un buen nivel. Tiene tan solo 19 años, por lo que hay tiempo de trabajarlo, pero teniendo en cuenta que el lateral izquierdo es una de las posiciones donde sí o sí el DT necesitará recambio en el corto plazo, me parece que Soler puede llegar a aparecer como una de las sorpresas ya en las siguientes citaciones para los partidos de eliminatorias. Y vamos ahora a hablar de otro futbolista que ya forma parte de un equipo de la Premier League, como lo es Claudio el Diablito Echeverri, ya jugador 100% del Manchester City. El volante ofensivo espera en algún momento tener ya su primera convocatoria para el seleccionado mayor, teniendo en cuenta que su nivel en las juveniles vistiendo la casaca albiceleste ha sido prácticamente envidiable. Todos los rendimientos del Diablito jugando con ya sea la sub-17, con la sub-20 o con alguna otra categoría menor siempre han sido muy pero muy productivos. Desde aquel Mundial sub-17 disputado en Indonesia, donde se le recuerda el enorme partido, una de las mejores actuaciones individuales de un juvenil en un torneo de estas características, ya que en cuarto de final le marcó 3 goles a Brasil en el 3-0, en el cual Argentina terminó dejando afuera al clásico del fútbol sudamericano, y posteriormente también en este mismo torneo que se está disputando ahora en Venezuela, Argentina en el primer duelo le ganó a Brasil 6-0 y Echeverri marcó 2 goles, fue figura inexorable y en general siempre termina siendo el puntapié para iniciar todas las jugadas de ataque de esta selección argentina dirigida por Diego Placente, más allá de que hay muchos buenos jugadores que también tienen muy buenas características. Pero por lo pronto, hablando específicamente de Diablito Echeverri, su llegada al Manchester City seguramente lo pondrá en una situación un tanto particular. ¿Por qué digo esto? Está claro que pasar de jugar del fútbol argentino, más allá de que él estaba en un equipo importantísimo como River, a ir al fútbol inglés y más que nada al Manchester City, termina siendo un paso enorme para su carrera como jugador profesional. Pero sabemos que en el City no va a tener tantas oportunidades, o por lo menos eso es lo que se prevé. Ya de por sí el equipo inglés tuvo algunas ofertas para mandarlo a préstamo y la realidad es que desde el lado del cuerpo técnico del entrenador español decidieron que esto no era lo mejor. Sumado al pésimo momento futbolístico que está viviendo el equipo inglés, decidieron que lo mejor era tenerlo en la plantilla. Ahora, tenerlo en la plantilla como rueda de auxilio por si tiene que jugar algún que otro partido, o tenerlo en la plantilla para que verdaderamente sume minutos y que pueda, no sé si ser titular, porque estar desde el arranque en un equipo como el Manchester City es muy complicado, pero una cosa es que esté fuera de los concentrados en todos los partidos y pueda ser convocado una vez por mes en lo que queda de esta temporada, o que esté siempre entre los relevos y que en cada uno de los encuentros pueda ingresar 15 o 20 minutos. Son dos cuestiones totalmente distintas. Veremos qué es lo que le depara estos próximos 6 meses a Echeverri, porque ahí es donde definiremos si va o no tener la chance de ser convocado para la selección argentina mayor durante el transcurso de este 2025. Si no es así, veremos lo que pasa en el mercado de mitad de año, porque si Scaloni le dice que teniendo continuidad en otro club puede llegar a ir al Mundial del año que viene, y yo no descarto que Echeverri en ese caso sí se vaya del equipo inglés, ya sea cedido a préstamo, teniendo en cuenta que el Manchester City, como es comandado por el City Group, puede tranquilamente prestar al jugador a uno de sus equipos, no sé llamarlos filiales, pero que también tiene los mismos dueños. Así que veremos qué es lo que sucede una vez termine este sudamericano. Por lo pronto, el plus que tiene Echeverri es que, como dije antes, con las selecciones argentinas juveniles ha tenido siempre un rendimiento muy pero muy bueno, ha sido gran figura y ya de por sí sus características dentro del terreno del juego lo ponen como un jugador más que importante. Veremos si en el corto plazo tiene la chance de estar en la selección argentina mayor o si tendrá que esperar un tiempo más, teniendo en cuenta lo que puede ser su participación y regularidad en el Manchester City. Y para terminar vamos a hablar de Tobías Ramírez, que es un jugador que, si siguen de cerca su historia, sabrán perfectamente que antes era conocido como Tobías Palacios. Se cambió el nombre y por eso mismo quizás a alguien puede llegar a sonarle quién es este jugador, otros no lo conocerán demasiado. Juega de defensor central y en Placente ya lo tiene formando parte no solo del Sudamericano Sub-20, sino también de anteriores equipos juveniles de la selección argentina desde hace muchísimo tiempo. Tiene tan solo 18 años cumplidos en noviembre del año pasado y es un jugador verdaderamente interesante con vistas a lo que va a ser el futuro del combinado nacional argentino. Se desempeña en Argentinos Juniors, conjunto que milita en la primera división de justamente el fútbol argentino, y ya
ya ha tenido muchísimos sondeos para irse al fútbol europeo. Sin embargo, él mismo ha tenido el deseo de crecer un poco más en su actual equipo y capaz que en el mercado de mitad de año recién le toca dar el salto al viejo continente. Es un defensor con unas cualidades verdaderamente fantásticas y un futbolista que seguramente dentro de un par de años estaremos hablando de que es uno de los grandes proyectos y que verdaderamente es un jugador que no se puede dejar de lado hoy por hoy en la selección argentina. En primera medida porque a la hora de hablar de defensores centrales en la albiceleste, es cierto que Scaloni tiene variantes en ese sector, tiene al Cuti Romero como emblema, pero también hay que tener en cuenta, hablando puntualmente de los 4 jugadores que normalmente eran convocados en ese lugar de la cancha, Nicolás Otamendi y Germán Pesela ya tienen una edad avanzada y no sabremos si llegarán al Mundial del 2026, y lamentablemente Lisandro Martínez acaba de romperse los ligamentos cruzados. Si bien es cierto que va a llegar para el Mundial del año que viene sin ningún tipo de problema, se perderá todos los partidos que restan de las eliminatorias. Marzo, junio y septiembre seguramente no tendrán al futbolista del Manchester United como uno de los convocados. También aparece Leonardo Balerdi, que fue titular en uno de los últimos duelos que jugó el albiceleste, y también hay que tener en cuenta que hay otros futbolistas que podrían llegar a aparecer, como Facundo Medina, como Nehuen Pérez, como Lucas Martínez Cuarta, que ya han sido convocados por el entrenador del albiceleste, pero que por lo pronto ninguno se ha terminado de ganar su lugar al 100% como para decir este va a ser un futbolista que va a estar en la lista del Mundial 2026. Y es ahí donde empiezan a aparecer las jóvenes promesas. Tobías Ramírez verdaderamente es un jugador que, si es por Lionel Scaloni, ya lo hubiera convocado, pero hay que tener en cuenta la edad y hay que tener en cuenta que todavía no ha sumado quizás la gran cantidad de minutos esperados en su equipo, a pesar de ser muy joven, porque ha llegado a disputar 30 partidos con Argentinos Juniors, pero se espera que pueda tener un año de corrido con un rendimiento más que aceptable y de esa manera pueda dar el salto a Europa, tal como los 2 jugadores que mencioné antes, y ahí sí pueda entrar en una consideración verdaderamente importante por parte del DT, que igual lo viene siguiendo y, como dije recién, no descarto que igual sea citado mientras está jugando en Argentinos Juniors, porque no es algo que se lo impide, pero obviamente al director técnico de la selección argentina le gustaría que esté en un equipo quizás un tanto más competitivo. Más allá de que esto también lo he mencionado en otros casos, el DT prefiere que jueguen antes que estén en un equipo importante y no sumen minutos. Por eso mismo tendrá que tomar decisiones seguramente en el próximo mercado de pases. En estos 6 meses seguirá en el fútbol argentino. No creo que sea convocado para esta próxima fecha FIFA de marzo, pero de cara a lo que será el final de este año hay muchas probabilidades de que tenga su oportunidad. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, este sudamericano sub-20 le está sirviendo mucho al entrenador de la selección argentina mayor para ir viendo cómo se están desarrollando los nuevos proyectos juveniles de la selección argentina. Está claro que seguramente el DT tenga muchísimos nombres, no solamente de aquellos que están formando parte de este torneo, sino que también haya otros jugadores que no están dirigidos hoy por hoy por Diego Placente en el certamen que se está llevando a cabo en Venezuela, pero que obviamente tienen chances de jugar en el seleccionado mayor porque están teniendo buenos rendimientos en sus respectivos clubes. Aún así, el plus de haber jugado en las juveniles argentinas siempre termina siendo importante absolutamente para todos los futbolistas, y más para aquellos que quieren tener una chance en el combinado mayor en el corto plazo, sabiendo que el tiempo para pelear un lugar para el próximo mundial es cada vez más corto. En el caso de los 3 mencionados en este video, Claudio Soler, Claudio el Diablito Echeverri y Tobías Ramírez, los 3 van a tener posibilidades de pelear por un lugar en la lista definitiva. No será fácil para ellos por la gran competencia que hay normalmente a la hora de armar una nómina final para una competencia de este calibre en la selección argentina, pero me parece que Scaloni le va a dar chances absolutamente a todos.